¿Mande? ¿Doctora no va a poner a grabar la clase? Ay, sí. ¿Alguien ya la puso a grabar? ¿La pueden poner, por favor? Porque yo aquí, si no, tengo que Ya la puse descompartir. yo, maestra. Ay, gracias. Muchísimas gracias, Gerson. Nada. Muy bien, entonces. Gracias, chicos. Hoy amanecí como un poco despistada. Me encontré este videito sobre preimpregnados. Y bueno, la idea es que primero lo vemos y luego se los explico con calma. Aunque no dice mucho, pero está como muy interesante. Me dicen si no lo pueden ver. Digo, si lo pueden ver. Mm. Ay, dice que no está disponible. No les digo que mi compu está medio rara. ¿Sí lo alcanzan a ver ahí? Si no, para... Sí, doctora. Perfecto, gracias. Dejen nada más que cargue. Es una empresa que se dedica a hacer cintas preimpregnadas y bueno, pues pasa por todo un proceso de aplicación de la resina. Nada más que no carga. No se desesperen. Hoy creo que amaneció chafa mi internet y no me había dado cuenta. Ahora es cierto. Esto sirve para controlar la tensión de los hilos. La intención es como enderezar los filamentos y que tengan la misma tensión todos los robbings, porque si se fijan, pues no nomás es uno, son varios. Entonces se utiliza todo un sistema para que todas las fibras tengan como la misma tensión y estén perfectamente alineadas. Bueno, pues aquí se fijan todas las tiras de fibras de carbono se van alineando hasta que conformamos una sola cinta. Esta es la cinta, ¿ok? Y esta es el sistema de impregnación de resina. En pues no sé si alcanzan a ver, es como color blanca y pasa por un sistema de precurado, que es obviamente un horno. Y aparte pasa por otro dispositivo, bueno, dejen que pase, que emite calor y radiación por resistencias eléctricas. Ahorita igual. Qué raro si lo acabo yo de ver. Ahí está. Y lo que hacen ahí nos explican cómo se cristaliza la resina. Es una forma diferente de decirlo. Es el curado de la resina.
Y bueno, este tratamiento de precurado es solo un poco precurado, ¿no? Y bueno, ya tenemos la máquina que enrolla perfectamente esta cinta. Muchas de estas cintas muchachos, se utilizan para un proceso posterior. Bueno, pues eso es todo básicamente de este video. Y bueno, si se fijaron, pues los preimpregnados son materiales que suelen tener diferentes presentaciones. En tal caso, que son láminas unidireccionales, cintas, robbings. Y bueno, hay una condicionante muy importante en los preimpregnados, que es que siempre tienen que ser almacenados a bajas temperaturas. Esta condición es necesaria para evitar que polimericen estos rollos de fibra con resina. El problema radica en que si la temperatura no se controla, el robbing ya preimpregnado no puede ser utilizado y eso representa una gran cantidad de dinero desperdiciado. Es muy difícil que el fenómeno o el evento de polimerización suceda a bajas temperaturas. Entonces estamos hablando de temperaturas de hasta menos 20 grados centígrados. Y bueno, existen 3 clasificaciones para los preimpregnados. El primero son bandas unidireccionales, después tejidos preimpregnados y preimpregnados en hebras. El que vimos en el video son preimpregnados en hebras o bandas unidireccionales. ¿Por qué? Porque quiere decir que todas tus fibras llevan una sola dirección y puedes obtener cintas que te permitan direccionar la compactación. Digo, cuando ustedes tienen un laminado, acuérdense que un laminado pues lleva láminas de fibras orientadas en diferentes grados. Entonces, cuando ustedes tienen un laminado o una banda unidireccional como lo que vimos ahorita, pues tienen la oportunidad de ir colocando diferentes láminas a diferentes grados. Es decir, ahí pueden ir ustedes cortando el material, dándole la orientación a la fibra que ustedes quieren. A diferencia de un tejido, los tejidos generalmente son 0,90, o sea, tienen un encuentro entre fibras a 0 grados y a 100 y a 90 grados. Se puede trabajar con la orientación de estas piezas también, de estas láminas. Sin embargo, pues siempre van a llevar un pliego 0,90 siempre. O sea, si ustedes giran, no sé, 30 grados y ponen una lámina tejida en un giro a 30 grados, pues van a tener en consecuencia una, o sea, lo colocan a 30 grados y a justo a 90 tienen otro entramado de fibras. Entonces, aquí, bueno, antes de comento que aquí hay varias preguntas que quiero que vayan resolviendo. Está bastante extenso este tema, entonces ya les como que discreticé las preguntas
para que puedan ir leyendo el tema con más calma. Y bueno, lo que les pido aquí es que realicen un pequeño cuadro comparativo de estos 3 tipos de preimpregnados. Y bueno, para que el preimpregnado sea eficiente o tenga un uso eficaz, pues debe de cumplir con estas cuatro características, que es el TAC, que es la medida de adhesión del preimpregnado al molde o a otras capas. Esta propiedad es la más importante, ya que de esta depende su capacidad de manejo. El flow, que es la medida de fluidez de la resina durante el curado a presión y altas temperaturas, que este concepto o estas condiciones son necesarias en autoclave. Y el gel time, que es la medida del tiempo en que la resina tarda en alcanzar un estado de alta viscosidad, es decir, el tiempo de vida del preimpregnado, ¿sale? O sea, ¿cuánto tiempo me va a durar el preimpregnado ahí? ¿Cuánto tiempo me va a permitir transportarlo? Porque finalmente yo lo tengo en una empresa, ahí lo fabrico, ahí lo guardo en el congelador y luego lo transporto. También eso, pues tengo que cuidar mucho cuánto tiempo voy a tardar en transportarlo para definir cuál es el porcentaje de catalizador que yo lo voy a agregar a mi resina para garantizar que no cure en el trayecto. Y el drape o drape es la capacidad que tiene el impregnado para ajustarse a los contornos de la superficie del molde, o sea, qué tan flexible es. Entonces, porque sí es importante que haya una flexibilidad en esta resina, en estos laminados, que no se te pegue la resina en tus manos cuando estés haciendo un proceso de adhesión al molde. No sé si les ha tocado que luego en algunas cintas adhesivas, por alguna razón ustedes tocan esa cinta adhesiva y cuando la quieren colocar ya no pega. Entonces ese también es como el efecto drape, o sea, qué tan factible es que yo lo pueda manipular, hay unas cintas que traen un plástico y hay que quitárselo. Hay otras que no, como la que vieron ahorita, que esa ya viene, digamos, cuando lo vas colocando se va como despegando. Y bueno, pues ese efecto de quitar el adhesivo, pues también es una tarea que tienes que realizar. Entonces tienes contacto con la resina y qué tan factible es que el contacto térmico que tienes tú con este laminado no vaya curando la resina. Entonces a eso se refiere. Y bueno, pues hasta ahí van 7 preguntas. Y bueno, la resina de impregnación, debido a que la estrategia es impregnar las fibras antes de su uso, la resina debe cumplir con ciertos parámetros, entre los que destacan la velocidad de reacción a baja temperatura, a reacción baja a temperatura ambiente, prevenir la pérdida del TAC, que era lo que platicábamos ahorita, facilidad para conformar superficies muy complejas, de rápida reacción a alta temperatura o a la temperatura de curado. No pases de largo que a pesar de que algunas resinas su capacidad reactiva es muy baja, estas pueden comenzar a curar y depende del cuidado con el que se transporte, almacene o trabaje para garantizar su eficiencia. Entonces, no necesariamente tiene que estar súper ultra congelado, sino más bien tenemos que saber cuál es la velocidad de curado que tiene la resina, cuánto catalizador se adicionó para garantizar que no cure, pero tampoco que no sea tan poco que nunca cure, ¿no? Entonces hay que cuidar mucho como ese equilibrio entre la cantidad de catalizador, la temperatura de almacenaje, el tiempo de transporte, para estar como garantizando que estos preimpregnados no polimericen. Y bueno, pues también tenemos agentes de curado. La resina epoxi se combina con estos agentes de curado
para formar un entramado que pasa de un estado líquido a sólido. Se utiliza generalmente este endurecedor, el HT976 y el DC. Entonces, hay una lista de agentes de curado que vienen en el documento y me gustaría que me dijeran por qué razón no se utilizan otros agentes de curado. Ahí vienen explicados por qué se usan. Y bueno, en cuanto a los catalizadores, la función principal del catalizador, como se los he venido comentando siempre, es acelerar la reacción de curado con la intención de reducir el tiempo en el que se lleva a cabo la reacción completa. Y bueno, el laminado manual, lo primero que se debe realizar es marcar y cortar una lámina, el perfil deseado que será apilado en el molde. Entonces, ya ustedes tienen sus preimpregnados. Una empresa como 3M, por ejemplo, les dice, bueno, pues tú necesitas un laminado de estas características, yo te lo produzco. Entonces, ¿ellos qué hacen? Procesan sus fibras de carbono, pueden ser fibra de carbono, fibra de vidrio, fibra de Kevlar, fibras orgánicas, pero las más comunes para aplicaciones aeroespaciales y automotrices de alto desempeño son la fibra de carbono, por excelencia, por la alta maniobrabilidad que tiene, es como muy, una tela incluso muy resbalosa, entonces pues se tiene que cuidar mucho cómo se va depositando o acomodando en una lámina. Entonces ya cuando ya tenemos estos laminados, que son solo una sola lámina, o sea, no los venden en capas, por decirlo, ¿no? Lo que ustedes van a hacer luego es hacer el laminado. El laminado es la conjunción de todas estas láminas. Entonces, con máquinas, con impresoras, máquinas CNC, máquinas de láser, lo que sea, una máquina cortadora, lo que hace es ir cortando tus láminas. Por ejemplo, tú quieres colocar 5 láminas ¿qué será? Bueno, de un perfil en C, pero lo quieres con diferentes orientaciones. Entonces, tú pones tu lámina sobre tu máquina y la máquina te corta estas Cs en diferentes orientaciones. Entonces, tú lo que tienes que hacer es retirarlas de la máquina y luego ya despegarlas y ponerlas en tu molde. Generalmente todas estas láminas van acomodadas en un molde para que puedas ir cubriendo toda la zona que quieres obtener de tu nuevo molde. Y luego dice, cada cierto número de capas se procede a compactar el conjunto para eliminar el aire atrapado y generalmente se utiliza la técnica de vacío, que ahorita la vamos a ver. El ciclo de curado depende de la matriz y sus propiedades, por lo que se utiliza la técnica de autoclave u horno dependiendo de las necesidades de presión y temperatura requeridas. Existen dos formas características de trabajar las fibras. Uno es laminados de tejidos impregnados y el otro es laminado con bandas unidireccionales preimpregnadas. Los que vimos ahorita en el primer video fueron los laminados con bandas unidireccionales impregnadas. Entonces, les voy a enseñar este otro video, que es este, para que vean a qué me refiero. Y bueno, aquí la primera parte del video no tiene música o no sé. Así. Es el que les digo que es la impresión. Si se fijan, ahí está como todas las piezas. Si quiero digamos que es como el rompecabezas de mi molde. Ese es el molde. Entonces, ahora lo que voy a hacer es pegar. ¿Se fijan?
pues ya trae un adhesivo. Y esto es como un proceso lento. Y luego se cubre con una bolsa de vacío, que es lo que vamos a ver ahorita. Y lo metemos en el autoclave. Enorme. Y bueno, pues este es el proceso de rectificado de el coche que van a sacar, que si se fijan, pues es toda la carcasa básicamente del coche. Bueno, pues pasa por pruebas de calidad, de calidad dimensionales para garantizar que toda la pieza esté hecha del tamaño que se necesita o es requerida. Y bueno, pues aquí van a armar el carrito, bueno, el cargazo que se van a montar. Bueno, es muy importante que el material que se obtenga tenga la capacidad de ser manipulable de esta manera, o sea, que pueda ser perforado sin dañar la fibra. Es por eso que se utiliza la fibra de carbono, porque la fibra de carbono no sufre tanto daño a la hora de hacer este tipo de arreglos como perforaciones y esas cosas. Listo, ese es el superauto que se obtiene con esta técnica. Y bueno, pues parte de algo muy esencial que es la conformación del núcleo de este automóvil con una carcasa. Increíblemente duros. Es un desafío alucinante de ingeniería y sorprendentemente las discretas láminas que hay en esta mesa contienen la mayoría de las respuestas. Esto es fibra de carbono, una tela de la era espacial que consiste en filamentos de carbono y que supondrá el 75% del coche final. Jack mide un preciso plano de corte.
Cada pieza debe ser cortada con una precisión de menos de medio milímetro. Después las piezas se llevan al taller, donde un equipo de hábiles artesanos trabaja delicadamente la fibra de carbono y una capa de resina de epoxi en moldes. E incluso le aplican un secado al final. Para hacer la fibra de carbono increíblemente resistente, las partes se hornean en un horno en el que se puede entrar a pie llamado autoclave. Estos hornos industriales alcanzan hasta 6 veces la presión atmosférica normal y calientan hasta 130 grados Celsius. El autoclave comprime el material y fusiona todas las capas. La versatilidad del helicóptero le permite volar de un modo distinto al de los aviones. Este helicóptero se creó mediante un programa de ordenador de diseño tridimensional. Se tarda 700 horas desde la fase de diseño hasta el montaje final. Se fabrican con fibra de carbono, un compuesto más ligero y duro que el acero, que se corta con útiles controlados por ultrasonido. Se añaden varias capas para construir el láser verde claro ayuda a colocar las piezas. Se aplica aire caliente para incrementar la solidez de la estructura. Pero la fibra de carbono es blanda. Para endurecerla, se introduce en un horno durante 10 horas a 177 grados centígrados. Pieza a pieza, la megaestructura va tomando forma. El motor de 120 kilos es el siguiente. Una vez ha sido pintado, se remolca al exterior, donde se realizan pruebas de vuelo para comprobar que el sistema eléctrico y mecánico funciona. Se necesitan 110 días para montar las 3.419 piezas de este helicóptero. Esta máquina de 2,8 toneladas es capaz de alcanzar una velocidad de 140 nudos y una altitud de 6.096 metros. Bueno, entonces, ¿dónde me quedé? Aquí. Y luego después tenemos la bolsa de vacío, que este es un sistema muy común, donde tiene hasta 11 partes. Ahorita se las voy a ir leyendo de una por una. Entonces, después de que nosotros hicimos el laminado, ya ven que con una máquina cortadora láser se definen todas estas capas que va a tener tu laminado. Después se introducen a un sistema de bolsa de vacío, que ahora la terminología común o más adaptada es infusión de resina. También, por si lo buscan ahí para investigar, se llama infusión de resina o bolsa de vacío, es lo mismo. Y bueno, este procedimiento se denomina moldeo a vacío. Y los componentes más importantes son los siguientes, por lo que no es recomendable que falte ninguno. Primero que nada, pues debemos tener un molde, pues si no, ¿cómo va? Hay unos procesos que son laminados, y bueno, con que tengas una superficie plana, colocas todas tus láminas y aplicas todo esto y ya puedes obtener tu pieza final. Esa es una forma como muy artesanal de hacer laminados. Sin embargo, cuando tú quieres realmente obtener un material que tenga una forma bien definida, pues sí necesitas tener pues tu molde.
Y luego dice, el cual tiene que tener la forma deseada, se puede completar una parte de un molde más grande o simplemente solo se elabora una lámina, que es lo que les decía ahorita. Entonces se acomoda este laminado dentro de todo el conjunto de accesorios. Lo primero que necesitamos es poner aquí abajo, en el número 1, un film antiadherente no perforado. Se utiliza como antiadherente y sirve para evitar que la pieza se quede adherida al molde. ¿Sale? Después tenemos una capa que se llama Upper Ply y generalmente es un tejido de nylon, poliéster o fibra de vidrio que va justo enseguida, que sirve mucho para ayudar a la eliminación del exceso de resina. Junto con el film de sangrado perforado, su función es eliminar la resina sobrante a través de las perforaciones. Debe ser fácilmente desprendible y el poro es proporcional a la cantidad de resina que se eliminará del laminado. Entonces, pues tenemos que cuidar mucho que haya que es el número 3. ¿Sale? Y este es mi laminado, que tengo aquí, número 3. Entonces, digo, este es el laminado del medio. Y en el número 3 tengo esta cosa más, film de sangrado. Y en estas dos, este de aquí y este de acá, pues es el film, el Ply, que es para que no se pegue y para ayudarnos a retirar el excedente de resina. Y luego después tiene una cosa que se llama manta de sangrado, que es la que absorbe el exceso de resina adicional al sistema. Y a menudo se necesita reforzar en las esquinas para evitar la ruptura de la bolsa de vacío. Y después tenemos la barrera, que es el número 5. Acá, que nos sirve es un material antiadherente que se coloca entre la manta de sangrado y la manta de aireación. Puede ser perforada o no y depende del tipo de resina a utilizar. La intención de utilizarla es para impedir que la manta de aireación se impregne con la resina. O sea, la de arriba, que es esta de acá, la manta de aireación, pues la idea es que no pues la puedas volver a utilizar y esa manta te sirve para permitir el paso del aire y que este aire al momento de ir haciendo vacío, cuando lo vas retirando y se vaya trayendo como la fibra. Ahorita la resina, ahorita la vamos a ver, ¿verdad? Después tenemos una cosa que se llama retén. Puede ser de goma, neopreno, caucho, entre otros. Se coloca en la periferia de la pieza para evitar el sangrado excesivo de las aristas. Puede ser colocado durante el proceso o formar parte del molde. Es importante que su altura sea aproximadamente igual a la altura del laminado más la manta de sangrado para evitar deformaciones de la pieza, que es es el retén. La bolsa de vacío, ahora sí, ya tenemos todo esto, que son un montón de capas que necesitamos para proteger el material y que al final del día, pues no se dañe el sistema de vacío, no se mal impregne de un lado sí, de un otro lado no, porque el problema radica en el moldeo vacío, que la succión del aire sí genera pues una presión de vacío muy alta. Entonces hay que cuidar mucho que no se rompa el vacío. Se rompe el vacío y esto ya no funciona. Y bueno, bolsa de vacío, que es una membrana delgada plástica no reutilizable que cubre todos los elementos anteriores, que permite la aplicación del vacío y logrará la eficiencia del proceso. Y bueno, pues esta bolsa tiene que ser una mega bolsota enorme, dependiendo del tamaño de la pieza que van a hacer. Por ejemplo, ahorita vamos a ver que vamos a hacer van a hacer un barco, otro barco, pero con otra técnica. Y pues la bolsa que se utiliza tiene que ser lo suficientemente grande que cubra todo el sistema.
no puedes utilizar una bolsa a cachitos, es decir, bueno, pues me sobró este pedacito de tela, de plástico, y acá este otro, pues simplemente las uno y lo uso. No, la verdad es que no, así no funciona. El vacío es muy sensible a los poros, extremadamente sensible. Entonces, cualquier imperfección que tengas tú en tu bolsa de vacío no te garantiza que tengas vacío en tu sistema. Entonces, pues sí es muy importante que esta bolsa sea siempre nueva. Y luego el sellante, que es el número 10, este de aquí se me fue, pero es una cosa que se utiliza, que se lo pones tú alrededor de la bolsa, precisamente para que la bolsa no se despegue. Es como una cinta doble cara, donde pues estaba pegada al molde y luego a la bolsa, y ya no puedes tú retirar la bolsa a menos que hagas un esfuerzo más grande. Y bueno, pues obviamente necesitamos una válvula de vacío, que es todo esto de aquí, que es el que me va a permitir el paso del aire y el paso de la resina. O sea, voy a ir extrayendo el aire y le voy a ir dando paso o entrada a la resina. Y bueno, después de colocar todos estos aditamentos, ¿cuál es la intención de verificar que no existan fugas de presión? Pues eso, que no se rompa el vacío porque si no, no hay una impregnación. Entonces, por aquí tengo este videito, que es cómo se hace un barco. ¿Se acuerdan que vimos cómo hacer un barco a mano con moldeo manual? Que es un proceso de impregnación a contramolde. Primero dice que aquí se adaptan 4 capas de fibra de carbono, esa es fibra de carbono tejida. Y bueno, pues ahí lo acomodan. Este es el play. Ya se va acomodando con un montón de capas. La malla de drenaje. Y bueno, estos son una red de distribución de resina. Y la bolsa que les digo, tiene que ser lo suficientemente grande que me permita cubrir toda la superficie. Y bueno, pues se hace el vacío primero. Lo que hacen es hacer vacío. Se fijan, la bolsa está completamente sellada o adherida al molde. Y luego se hace la infusión de resina. Se hace un drop test para asegurarse de que no haya caída de presión. Y bueno, pues ahí está cómo se va impregnando de resina toda la superficie. Cómo sé que ya está toda cubierta la pieza cuando la manta de sangrado, que es esta de las pelotitas blancas que se ve aquí, esté completamente cubierta. En ese momento yo puedo garantizar que el material está completamente impregnado. Y bueno, ahí en ese video les dice cuáles son todo el material que utilizaron, pero bueno, pues son las láminas, el ply, la bolsa de vacío, el sistema de vacío, las válvulas, los retenes, todo eso. Y luego, eso es cuando tú tienes el moldeo a vacío por infusión. O sea, tú agregas, primero pones tus láminas de fibra de carbono, que es el que usaron ahí, pero puede ser fibra de vidrio, como las fibras más comunes. Y luego ya cuando hicieron eso, agregaron la resina. Entonces, un preimpregnado te evita la parte de agregar tú la resina.
porque los preimpregnados ya vienen bebidos en resina. Entonces, lo único que hacen es cortar, acomodar y ponen la bolsa. Es importantísimo poner la bolsa. Y luego se acomodan todas las válvulas, se hace vacío y luego ya se mete en el autoclave para que la resina con la que ya está impregnada tu fibra termine de curar. Entonces el acabado es muy bueno o es muy alto en ambos lados de tu material. Y bueno, ¿qué es un autoclave? Pues un autoclave es un dispositivo enorme en el que se introducen todas las piezas que ya fueron prefabricadas. Ustedes tienen un molde, ya le colocaron todas sus láminas de fibra de carbono preimpregnada, le colocaron su bolsa, se aseguraron de que el material estuviera completamente bien sellado, que no tuviera fugas de presión, y lo introduces dentro de esta cosa. Esta cosa es una especie de olla grande donde tiene la capacidad de albergar rejillas, y dentro de estas rejillas tú colocas la pieza. Cuando la pieza la introduces adentro de este autoclave, ya le colocas todo tu sistema de temperatura, de presión, para que puedas ir monitoreando el tiempo y la cantidad de calor y de presión que le estés aplicando para obtener tu pieza final. Acuérdense que el autoclave es un proceso de acabados para la obtención de materiales compuestos. No es en sí un proceso de manufactura, es un equipo de apoyo para la manufactura de tus materiales compuestos. Entonces, ya para finalizar, pues aquí está otro video de las autoclaves. Hay de muchos tamaños y muchas capacidades. Hay algunas que pueden ser mucho más grandes que estas. Esas son las rejillas que les digo. Y esos son los laminados o lo que quieres tú obtener al final. Pasan un determinado tiempo, pueden ser horas. Generalmente depende del tamaño del autoclave y la capacidad del autoclave, pero sí puede ser arriba de 2 horas. Y luego pues se retira. Se retiran todas las tomas de vacío. Y bueno, lo que sucede es que cuando la pieza sale, se le retira la bolsa y ya obtenemos el molde o la pieza que manufacturamos.
Pues muy bien. Entonces, el autoclave es un dispositivo que se utiliza para dar acabado final a la pieza. No es estrictamente un equipo para manufacturar materiales compuestos. Pues estos están preparados previamente, justo como lo revisamos en preimpregnados. Y bueno, los elementos principales de un autoclave son la cámara presurizada, dispositivos de calentamiento, sistema de presurización del gas, sistema de aplicación de vacío, sistema de control de los parámetros de curado y soporte de los moldes para su introducción a la cámara. Entonces, aquí hay unas preguntas que quiero que respondan con respecto al tema de autoclave. El proceso de autoclave controla la presión, la temperatura y el vacío, por lo que se deben tomar en cuenta que se deben de cumplir 4 condiciones muy importantes. La primera es la ventana de consolidación debe ser adecuada para todos los perfiles. Porque bueno, pues tenemos piezas de diferentes tamaños, de diferente grosor y bueno, pues entonces tenemos que conocer muy bien el tamaño o bueno, el tiempo de curado, la temperatura y la presión a la que tenemos que hacer esto para que todas las piezas puedan curar y obtener piezas de alta calidad. Se debe controlar la porosidad. En autoclave, la porosidad final en la pieza, en la mayoría de las piezas a veces es nula. Entonces, esta es la razón por la que se utiliza el autoclave, porque pues tienes el control de la temperatura, el control de la presión. Y acuerden que se como la sinterización. La sinterización hace que todas las moléculas se aglomeren. Pues esto es lo mismo. Toda la resina se aglomera lo suficientemente bien porque pues estás calentando y compactando al mismo tiempo para lograr que toda tu superficie tenga muy buen acabado. Y es por ambos lados. Dice, se debe lograr que el curado de la pieza sea en su totalidad. No es importante que el tiempo nos permita que la pieza cure. A esto hace referencia cuando ¿cómo se llama? La pieza tiene alta complejidad. Entonces hay zonas que tardarán más en curar. Entonces también eso hay que tomarlo mucho en cuenta. Y bueno, pues otra de las cosas que se tiene que buscar siempre es que sea un proceso que se logre o se obtenga en una cantidad de tiempo lo menos posible. Una de las desventajas más grandes que se presenta con autoclave es precisamente esto, el tiempo. A veces cuando tienes una gran cantidad de piezas, es más el tiempo que necesitas para que todas curen y queden bien. Entonces, pues hay que hacer un análisis costo-beneficio. ¿Qué tanto te conviene tener un autoclave muy grande o un autoclave muy pequeña en función de las piezas que vas a producir? Y bueno, hay unos sistemas o esquemas de control que tenemos que identificar para conocer si nuestra autoclave es la adecuada o no. Y donde bueno, a lo que quiero llegar con esto es cuáles son como las variables que tengo que controlar, que son la temperatura, la presión. Y la otra, pues, que necesitamos tener un sistema de control. Primero yo voy a controlar la presión y la temperatura.
¿vale? Y luego, por otro lado, pues voy a controlar o voy a identificar cómo es que se va curando mi sistema y cómo lo voy a monitorear, pues también con un sistema de termopares que me indique o me analice toda la superficie de la pieza que está a la misma temperatura, o incluso hay autoclaves que tienen zonas más o tienen la oportunidad de tener zonas de mayor temperatura y generar un poco más de vacío con ciertas válvulas dentro del material. Entonces eso pues ya es cuestión electrónica que nos permite ir controlando la homogeneidad de mi pieza. Bueno, pues este último video ya lo vimos, entonces. Y bueno, aquí está la pregunta número 15. Son 15 preguntas que quiero que resuelvan junto con toda esta 14. Es todo esto. Y bueno, ¿cómo la vamos a hacer? Primero, ahorita les voy a compartir el bloc de notas. Para que vean las preguntas. Ahí van a estar todas las preguntas. Y luego... Suba las respuestas de una vez, maestra. No. Ay. No, ¿cómo crees? No. No me deja, no puedo hacer más chiquita la pantalla. Necesito hacerlo en la otra compu. Déjenmelo, por favor, en esta otra. Entonces, luego, pues tienen exactamente todas las preguntas. ¿Cómo ven? Bueno, no se crean. A ver, ¿me pueden, platicar qué concluyen de todo lo que les acabo de contar? Sin prisa, no se amontonen. Doctora, ¿Entiende? cuando se refiere de que el autoclave no es no es como un proceso de manufactura, sino que más bien una herramienta, ¿significa que se puede hacer eso del control de temperatura y presión con otro aparato, con otra máquina, o a veces no es necesario, o por qué no cuenta como tal en manufactura? Bueno, porque ciertamente, como dices, eso lo puedes obtener con un horno de curado, y pues puedes trabajar a presión constante o presión ambiental. La ventaja que te da el autoclave es que en la pieza al final del día es completamente homogénea, no tiene porosidad, tiene buen acabado y te garantiza que el espesor de la pieza es homogéneo en todas sus direcciones. Pero la desventaja que tiene es que es extremadamente cara. Entonces, quizás la obtención de las piezas es algo pues que te da una plusvalía muy alta porque pues, tienes piezas de características mecánicas muy, muy buenas. Pero tienes que hacer una inversión muy alta para conseguir eso, digo, la inversión inicial, ¿no? Con este aparato, que finalmente solo es de apoyo, porque si tú haces un sistema de vacío muy eficiente, puedes obtener una pieza con muy buen acabado, como el barquito que vimos ahí en el segundo video, y no necesariamente tuviste la necesidad de utilizar un autoclave. Entonces, un proceso de manufactura como tal es, por ejemplo, pultrusión, porque tienes que acomodar todo y pasar todo por un dado, impregnar y al final obtienes un material. Si aquí no, tú puedes simplemente prescindir del autoclave y hacer todo tu proceso de vacío, nada más que la desventaja es que no podrías garantizar un material compuesto con, de alta calidad. Sería como más difícil el control
de la impregnación de la resina, el control del espesor de la pieza, zonas de curado y así. Entonces hay ciertas cosas que se podrían ver un poco afectadas sin el autoclave y pues finalmente el autoclave pues es un equipo de apoyo. Ok, gracias, doctora. De nada. Bueno, ya en teoría en su blog de notas ya ustedes deberían de observar su pestañita que se llama preimpregnados de autoclave. Y luego en la pestañita de archivos voy a subir el tema de autoclave y moldeo a vacío. Aquí está. Y si no, pues están en los libros de Antonio Mirabete en el tomo 1 y en el tomo 2 estos 3 temas. Entonces, bueno, pues la primera pregunta es como muy sencillita, dice, ¿por qué se impregnan de forma previa? ¿Cuál es la razón de que sean almacenados a baja temperatura? A ver, ¿alguien me puede decir cuál es la razón de que sean almacenados a baja temperatura? Gerson. ¿Dónde maestra? ¿Cuál es la Presente. razón de impregnados y almacenar a baja temperatura? Pues mencionó que era para que no curaran, ¿no? Para que no polimerizaran. Bien. Gracias. Nada. Ya. Oh, a ver. No, bueno, es que primero tienen que leer todo para que lo vean. Bueno, ya está el archivo cargado, muchachos. Se llama... Aquí está, dejen que cargue, aquí está. Autoclave, vacío y preimpregnados. Es un PDF del mismo libro. Ahí está. Es que bueno, pues ya saben que se tarda un montón, pero ahí está. Entonces, no sé si alguien tenga alguna pregunta. Déjenme les pongo la tarea. Nada más 10 entregaron la infografía y 13 lo de construcción. Qué malos. Está bien. Ok, entonces aquí la primera son 3 cosas. La primera es la pregunta de la 1 a la 11. No es que son varias cosas. El primero es un cuadro comparativo de los preimpregnados. El segundo es el otro comparativo de las formas para trabajar los refuerzos en los preimpregnados. Y luego después es esta, la 14, y luego el resto de las preguntas. Entonces son 2 cuadros comparativos, las preguntas de selección múltiple y el resto de las preguntas. ¿Cómo le pongo? ¿Y eso es para el siguiente lunes o qué, maestra?
Hombre, es para el viernes. ¿Qué les pasa? Le voy a poner 4 tareas. Nah, ni una por día sale, maestra. Claro que sí, son nomás como 8 preguntas. Y luego las otras son de selección múltiple. Y luego lo otro, pues son 2 cuadritos comparativos bien sencillos. Ay, muchachos, exagerados, ¿eh? Pero pues hay que hacerlos con calidad, si no le vamos a entregar puras cochinadas, Ah, maestra. claro, sí. Por eso tienen 5 días a partir de hoy para el siguiente viernes. Ah, súper bien. Nah, pero tenemos otras tareas, maestra. Integrado, vacío y autoclave. Agregar todo lo que se solicita en el documento. Asunto arreglado. Sí, ya no me meto en tantas broncas. Y bueno, está bien, Gerson. Para el lunes que entra. Para el lunes 30. Gracias, maestra. Muy bien. Entonces, asignar. Ahí está, muchachos. Y la próxima clase, o sea, el viernes, vamos a ver RTM, ¿ok? Que es lo que nos falta ya nada más para terminar con los temas de este departamental. Entonces, el viernes nos ponemos de acuerdo para ver cuándo vamos a hacer el examen la próxima semana. Nomás las tareas que cuenten. No, hombre, no. Examencito, ya saben, en Moodle, bonito. ¿Sí? No sé si hasta aquí tengan alguna duda, muchachos. No, pues ya hasta que hagamos todo, doctora, yo creo. Sí. Ahí en ese viene explicado, los temas no están tan largos y traté de que pudieran revisar, como llevarlos de la mano exactamente qué es lo que necesito que revisen o qué es lo que para ustedes es de importancia. No es todo el capítulo ni nada, pero pues sí hay que revisarlo con calma, ¿sale? Entonces, si tienen alguna duda, me avisan. Está bien, doctora. Bueno, muy bien, Chito. Pues cuídense mucho, los veo el viernes a la misma hora. Excelente, Sí, doctora, doctora, gracias. gracias. Hola, doctora. Bye.